hermanos, les voy a presentar a un predicador que ha viajado de bien lejos. Desde bien lejos, Renton, y que nos trae la palabra, y quiero que por favor me lo reciban con fuertes palmas, por favor, que me lo motiven. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermano? Buenas noches. Como no alcanzo a ver el reloj desde aquí, pues que el Espíritu Santo me guíe. Sí, abra su Biblia, por favor. Si trajo su Biblia, ábrala, por favor, en el Evangelio según Lucas. Vamos a estar ahí en el capítulo 2, del verso 21 hasta el 38. Voy a tratar de ser preciso, conciso y macizo para que lo podamos estudiar todo. Ok, dice así, ¿ya lo tiene? Amén. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Verso 24. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Verso 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Acompáñame a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Qué le parece? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos en tu precioso nombre, mi Dios, que hables a nuestra vida. Habla a nuestro corazón, Señor. Queremos ser edificados en tu palabra. Usa mi vida, Señor, para que pueda compartir a tus hermanos, mi Dios, lo que tú tienes para ellos en esta noche. Háblanos de una manera puntual, Señor. Queremos oír palabra de Dios. No queremos oír la voz del hombre, Señor, sino la voz de tu Espíritu, para que seamos edificados en tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el testimonio de Simeón y Ana. Dice el verso 21, ahí en Lucas, dice que cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño Jesús, ¿verdad? Cuando le pusieron por nombre, dice, le pusieron por nombre Jesús. Ya en los estudios anteriores vimos qué significaba el nombre de Jesús. ¿Sí se acuerda? Jesús significa Yahvé salva, o Jehová salva, o las salvaciones del Señor. Eso significa el nombre de Jesús. Jesús es... en español, ¿verdad? En griego es Yeshua, en hebreo es Yeshua. Como si usted habla hebreo, pues dígale Yeshua. ¿Ah? Dice el verso 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, dice, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor.
Mire, cabe resaltar que la ley no exigía la purificación del padre. Lucas, como es buen gentil, porque él es gentil, él es griego y él está escribiendo, por eso dice que se refiere al rito de la ley de ellos, cuando dice que para que se cumplieron los días de la purificación de ellos y lo trajeron para presentarle al Señor. Ellos, como buenos judíos obedientes a la ley, cumpliendo el mandato de la ley de Dios, se lo voy a leer allí en Éxodo 13:1, dice que Jehová habló a Moisés diciendo, verso 2, Éxodo 13:2, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, dice, mío es. ¿Qué significa consagrar? Vamos a entrar en materia. Mire, consagrar significa santificar, ser santo, ser apartado para el uso exclusivo de Dios. Mire, cuando se consagraba algo, se apartaba para que fuera uso exclusivo de Dios. Como por ejemplo, ese teclado. Si lo consagramos para el uso exclusivo de Dios, quiere decir que ese será el único uso que se le va a dar. ¿No? Tú no lo puedes usar allí para que te toques un cumbión. No, es para el uso exclusivo de la adoración a Dios. Cuando se consagran las cosas, los primogénitos eran consagrados a Dios. ¿Qué significaba eso? Que iban a ser dedicados para el servicio a Dios, instruidos, enseñados en la palabra del Señor. Mire qué responsabilidad la de un padre. Tiene la responsabilidad, cuando usted dedica al niño a Dios y lo ofrece al Señor, lo presenta, usted sabe la responsabilidad que se adquiere delante de Dios de instruir ese niño para que conozca al Señor desde su niñez, ¿verdad? Dice, siguiendo ahí, dice, la acción de consagrar significa que la persona consagrada, debido a este acto, dice, en ese estado, la persona consagrada no debe emplearse en trabajos ordinarios y debe tratarse con especial cuidado porque son propiedad de Dios. Dedicar los primogénitos era un mandato de Dios, y José y María, como dos buenos judíos de buen testimonio, porque dice la Biblia que José era justo y María era la sierva del Señor, ¿verdad? Cabe resaltar que ellos están bajo el régimen de la ley, ¿verdad? La dispensación de la gracia comienza con la resurrección de Cristo. Cuando Cristo vino a este mundo, Él vino bajo la dispensación de la ley. Gálatas 4:4 dice que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús, todo el ministerio de Jesús, su nacimiento, su ministerio, está bajo el régimen de la ley. Mire, sigamos con Lucas, en el verso 23. Dice que lo trajeron para presentarlo, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere matriz será llamado santo el Señor. El término santo tiene el mismo sentido de consagrar, o sea, ser separado para Dios. Dice el verso 24, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Mire, ¿por qué no ofrecieron un cordero? María y José. Bueno, no lo hicieron porque eran de escasos recursos económicos. No eran una familia acaudalada. Allí en Levítico, en el capítulo 12, el verso 6, dice que cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hija o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Verso 8. Dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Mire, José y María no eran un matrimonio acaudalado. Era gente común, trabajadora. Gente honesta, gente obediente a los mandamientos de Dios. María, como le decía, se conoce como la sierva del Señor, y José como un hombre justo y bueno. En el seno de esa familia, hermano, de esa familia de escasos recursos, ahí nació el rey.
Ahí nació el Rey del universo. Ahí nació el dueño de todo lo que pueden ver tus ojos y lo que no alcanzamos a ver. En esa familia humilde. Mire, siguiendo con el relato de Lucas, que al testimonio de Simeón y Ana, siento como que voy volando. De la unción. Mire, siguiendo con el relato de Lucas, es que, bueno, nos quedamos de vigilia, ¿qué le parece? Mire, para seguir, Lucas va a seguir dando veracidad de los hechos y de lo que está escribiendo. Claro, se entiende que está inspirado por el Espíritu de Dios. Y él va a seguir dando veracidad de lo que él está escribiendo, ¿verdad? ¿Y cómo lo va a hacer? Va a citar 2 testigos para que queden en el relato bíblico. Mire, cuando alguien quiere dar veracidad de un hecho o de un suceso, necesita testigos, ¿verdad? Para apoyar lo que él va a decir, lo que él va a testificar. Y es necesario que un testigo sea veraz, sea confiable, sea de buen testimonio. Cuando usted solicita un testigo, ¿a quién busca de testigo? A alguien que sea confiable en su palabra, para que testifique de lo que se va a tratar. Mire, es necesario que para que comprobemos la certeza de un suceso, necesitamos personas fiables. Cuando queremos afirmar algo, siempre acudimos a ese tipo de personas. Y este es el caso de estos 2 siervos de Dios que Lucas va a mencionar, para seguir certificando los eventos en los cuales dice que él indagó diligentemente, dice el Evangelio. Y estos son Simeón y Ana. Mire, se considera que Simeón era miembro del Sanedrín. Era una persona reconocida en Israel. Y Ana era una mujer entregada completamente al servicio a Dios. Y además, dice el evangelista, que era profeta. Estamos ante 2 siervos de Dios, de los cuales, miren, podemos aprender mucho. Vamos a ver qué podemos aprender de ellos. Simeón, dice el verso 25, ahí, siguiendo con el relato en Lucas, dice: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo, dice, estaba sobre él. Mire, el nombre Simeón significa el Señor me ha escuchado. También significa el que oye a Dios. ¿Y cómo era este hombre? Mire, dice la Biblia, dice que el Espíritu Santo va a testificar acerca de él, que tiene actitudes de vida dignas de imitar, de quien podemos aprender. Y es de esta clase de hombres, hermano, de los cuales debemos aprender e imitar su fe. Mire lo que dice, lo que decía Pablo. Mire, Pablo decía ahí en Filipenses 3:17, ve el consejo del apóstol Pablo. Dice: hermanos, sed imitadores de mí. Dice: y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mire, eso es lo que debemos imitar: las buenas acciones, los buenos ejemplos de los que se conducen ordenadamente delante de Dios. Hay personas a las cuales hoy son dignas de imitar su fe. ¿Quién es este hombre Simeón? Mire, está implícito en el relato que era un anciano, por la larga espera que tenía del Mesías y por su actitud valiente de esperar la muerte en paz, lo cual sugiere claramente su ancianidad. Algunos historiadores dicen que Simeón era el papá de Gamaliel. ¿Se acuerda de Gamaliel? El maestro del apóstol Pablo. Dicen algunos historiadores que se considera que él era su papá. A mí me llama mucho la atención unos detalles en Simeón, y uno de ellos es su fe. Este era un hombre de fe. Un hombre de fe. Esa fe constante, esa fe que no desmaya, esa fe que sabe que Dios no es hombre para mentir. Y si Él ha prometido algo, Él lo cumplirá. Simeón tiene esa clase de fe, de aquel que sabe oír la voz de Dios. Esa fe que sabe aguardar los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Mire, a nosotros nos cuesta esperar en Dios, porque somos bien impacientes. Estamos acostumbrados al microwave. Estamos acostumbrados a que lo queremos
Así como dicen allá en mi tierra, right now. Así, right now. Hey, ¿ya oraste? Sí, ya. ¿Y qué pasó? Y queremos que el Señor... Y había un hermano que le decía, quería tomar una decisión, hermano, hay que orar. Y se metía 5 minutos y ya salía, ya me contestó el Señor. Híjole, este tenía el número celular de Dios. Le hablaba y le contestaba. Pero mira, este no es Simeón. Mira, Simeón sabe esperar. Fíjate, se considera que tenía 113 años. Consagrando, imagínate, 113 años con una esperanza de ver la salvación de Israel. Eso era lo que lo mantenía con vida, esa esperanza. Mira, ¿y cuál era la promesa que Dios le había hecho a Simeón? ¿Sabes qué le había dicho Dios? Dios le había dicho, no morirás sin que antes hayas visto al Salvador. Cuando veas al Salvador, entonces morirás. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¿Usted la esperaría? Imagínese, hermano, que nos dijeran, oye, ¿tú tienes alguna meta, algún sueño por cumplir? Sí. Ok, el día que lo cumplas te vas a morir. ¿Lo esperaría? Mejor hay que seguir aprendiendo de Simeón. ¿Qué le parece? Mire, dice que aquel sencillo hombre gozaba de algunas cualidades, como le digo, que son bien trascendentes y dignas de imitar. Dice la Biblia que era justo. ¿Por qué era justo? Porque vivía en obediencia a la palabra de Dios. Tenía un estilo de vida de justicia. ¿Qué significa eso? Mire, que era un hombre recto, era un hombre honesto, no era tranza, pagaba sus impuestos, no fraudeaba al prójimo, no le decía al vecino, hey, ¿me presta el camello, vecino? Y después se lo devolvía patojo. Le decía, ay, así estaba. No, era un hombre justo, recto, con una conducta intachable, que no lo podía acusar nadie en cuanto a los asuntos de los mandamientos de Dios. Vivía una vida en consonancia con la palabra de Dios, era fiel a Dios. Mire, la cualidad de ser justo le pertenece única y exclusivamente a Dios. Y sus hijos debemos mostrar con nuestra manera de vivir la misma clase de vida. Primera de Juan 2:28 dice así. Dice, hijitos, dice el apóstol Juan, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, dice, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Permanecer en él, dice, en comunión con él. ¿Qué significa eso? Bueno, tiene la idea de comunión, de tener esa comunión con Dios, de permanecer en contacto con Él, en esa constante búsqueda de Dios, en esa constante comunión con el Señor, en todo tiempo, a donde quiera que nos encontremos. Dice el verso 29, si sabéis que Él es justo, sabed, dice también, que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mire cómo dice que todo el que hace justicia, no dice el que practica la justicia, sino el que la hace, que es muy diferente, practicarla y hacerla. El verbo hacer, mire, significa, para que entendamos un poquito, ¿qué significa hacer justicia? Significa formar, fabricar, producir, causar, y se refiere a un acto externo manifestado en algo que se ha producido en el interior. Porque lo que hay en nuestro interior se refleja en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirnos en esta vida. Es por eso es bien interesante que el cristiano nazca de nuevo. Porque mire, mientras una persona no ha nacido de nuevo, podrá tener buenas actitudes y buenas cualidades de vida, pero tarde o temprano su naturaleza lo va a arrastrar a lo que en realidad es. Por eso es bien necesario, dice que todo el que hace justicia, dice, es nacido de Él. ¿Y cómo se nace de Él? Fíjese, yo salgo a la calle con mi esposa
y unos hermanos a predicar el Evangelio. Y a veces nos encontramos, hermanos, que cuando te acercas a ellos y les preguntas, y si quieren escuchar el Evangelio, dicen, no, yo ya soy cristiano. Y es bien interesante que a veces se les pregunte, ¿y tú y por qué eres cristiano? Y algunos no tienen ni la menor idea por qué son cristianos. Oh, dice, es que yo voy a la iglesia. ¿Y eso te hace cristiano? Es que yo leo la Biblia. Bueno, está bien que la leas, pero eso no te hace cristiano. Para ser cristiano hay que nacer en Cristo. Hay que nacer de Él. ¿Y cómo se nace de Él? Bueno, Pedro le dice al pueblo de Israel en Hechos 3:19, les dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, dice, tiempos de refrigerio. ¿Cómo se nace de Dios? Cuando yo recibo por la fe el sacrificio de Cristo, cuando yo reconozco que soy un pecador y que mi condición de pecador me condena eternamente y que necesito un Salvador. Cuando siento en mi corazón, a través de la predicación del Evangelio, la necesidad de ser salvo, es entonces cuando se produce lo que se conoce como el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, cuando escucho el Evangelio, creo en Él, me arrepiento de mis pecados, entonces el Espíritu de Dios viene a morar en una nueva criatura y paso a ser hijo de Dios. Todo eso, claro, es espiritual. Mire, en cierta ocasión, el Señor Jesús tuvo una charla con un rabino. Allí en el Evangelio de Juan está eso, en el capítulo 3. Allí Jesús tuvo una charla, usted lo ha leído, usted que es buen lector de las Escrituras. El hombre se llama Nicodemo. ¿Lo ha leído? Cuando Nicodemo cuando le dice al Señor, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Le dice Nicodemo, nosotros sabemos que has venido de Dios. Mire, ¿qué tenía Nicodemo? Información. Sabía, porque hay una gran diferencia entre saber y conocer. Porque son dos palabras muy diferentes. Porque usted puede tener información al respecto de algo. Y es muy diferente cuando usted conoce. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasaba en este hombre que sabía? O sea, él tenía una información. El saber tiene que ver con los sentidos. Cuando yo tengo, por ejemplo, ¿usted sabe quién es el presidente de este país? Sí. Y sí, lo sabemos, ¿verdad? Sabemos, tenemos información de él, puedes conocer, incluso saber su hoja de vida. Pero si tú le preguntas a él si él conoce a este humilde servidor, bueno, no tiene idea de quién soy yo. Pero yo sí sé de él, pero él a mí ni me conoce. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando yo conozco al Salvador. Le dice el Señor Jesús, siguiendo en esa charla, parafraseándotela por el tiempo, si quieres que un día, pues, hablemos al respecto, invíteme a un café, ¿verdad? Y platicamos más al respecto. Hay un pasaje en donde el Señor le dijo, mira, le dice Nicodemo, ¿y cómo es eso de nacer de nuevo? Y le dice el Señor Jesús, mira, el viento sopla y tú no sabes de dónde viene, ni oyes su sonido y no sabes a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Lo dejó más perdido. Si no entendía lo otro. ¿Sabe qué significa eso? Mire, nosotros no podemos ver el viento, pero podemos ver el efecto del viento. Así es el que ha nacido de nuevo. No sabes cómo nace de nuevo porque es algo espiritual, pero ves el efecto. ¿En dónde ves el efecto? En su conducta. Que ocurrió, algo le pasó. Algo pasó en su interior cuando recibió a Cristo en su corazón. Que ahora lo ves que hasta le cambió el rostro. Que los amigos cuando lo ven le dicen, oye, ¿y esa carita? ¿Y la carota que tenía? Oye, ahora siempre anda sonriente, siempre anda alegre. Oye, mira, y aquellas palabrotas que decía, y ahora tiene una conversación amena. Tiene una conversación agradable. ¿Por qué? Porque algo pasó adentro de su ser. Sigue diciendo Lucas, para seguir con Simeón. Dice, ¿qué más? ¿Qué otras cualidades habían en Simeón? Dice que era piadoso. Ahí en el verso 25. Y esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mire, era piadoso, o sea, era devoto a Dios.
tenía una devoción a Dios, tenía una consagración a Dios y esperaba, dice, la consolación de Israel, o sea, el consuelo, la liberación del yugo opresor. La intervención histórica de Dios era considerada como la consolación de Israel. Mire, la mayoría de los judíos en ese tiempo, ellos creían que como eran el pueblo escogido de Dios, estaban destinados a llegar a ser algún día los dueños de este mundo y los señores de todas las naciones. Pero no había pasado. Por su desobediencia, ellos estaban bajo la opresión del yugo romano. Y ellos esperaban, hermano, mire, dice que ellos esperaban que viniera del cielo algún gran campeón. Ellos esperaban que viniera del cielo alguien que intervendría directamente de una manera sobrenatural y los liberara. Otros creían que Dios mismo intervendría directamente de una manera sobrenatural. En contraste con todos esos, fíjense que había unos pocos, gracias hermano, había unos pocos entre los que se encontraba Simeón, que los conocían como los que no tienen aspiraciones. Qué raro, ¿no? Los demás querían ser campeones, dueños del mundo, pero no Simeón. Simeón tenía otra perspectiva. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios en él, aunque el Espíritu Santo no estaba en Simeón, sino sobre él, tiene otra perspectiva de esta vida, porque tiene una esperanza. ¿Sabe cómo les conocían a estos? Se les conocía como personas que no tenían sueños de grandeza. Se creían en una vida, fíjense cómo eran ellos, tenían una vida de una constante oración y vivían vigilantes a la espera de la intervención de Dios. Pasaban la vida esperando tranquila y pacientemente en Dios. Así era Simeón, un hombre piadoso, devoto a Dios. ¿Y sabe qué otra cualidad tenía? Era un hombre de oración. Qué importante es que el hombre sea un hombre de oración. Y qué difícil es orar. Era un hombre de adoración. Con humilde y fiel expectación esperaba la consolación de Dios. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y yo me preguntaba cuando estudiaba, oye, ¿cuándo se lo reveló? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Sabe a dónde se lo dijo? En su vida de oración. ¿Sabe a dónde habla Dios? En la vida de oración. No en la vida de televisión, en la vida de oración. Es en la oración donde Dios habla. Cuando hay comunión con Él. Cuando tomamos tiempo y nos olvidamos de nuestra apretada agenda y tomamos un tiempo para estar con Él. Allí es donde Dios habla. En esos tiempos de intimidad con Él. Y ese es este tipo de cristianos, hermanos, que tienen una vida de oración. Ese es este tipo de personas que Dios les comunica su voluntad. Dios honró la fe de Simeón, otorgándole, mire, una bendición tan grande que ninguno de los profetas la tuvo. ¿Sabe cuál fue? Tener en los brazos al Salvador. Cuando yo leía eso, hermano, wow, qué privilegio, qué honor más grande. Ni Elías, ni Moisés, ni ninguno de los profetas, sino este humilde siervo tuvo el honor y el privilegio de tomar en sus brazos al Rey. ¿Cuánto tiempo llevaría orando por eso? No lo sabemos. La Biblia no lo dice. Como le digo, para nosotros nos gusta rápido y furioso. Simeón, ¿cuánto tiempo oró Simeón por esta esperanza que lo mantenía orando todo el tiempo y esperando y sabiendo que un día lo vería? ¿Cuánto tiempo habrá orado? Me imagino que toda su vida. Verso 27. Movido por el Espíritu, qué dato más interesante, ¿verdad? Los hombres de Dios no se mueven por su voluntad, sino por la voluntad del Espíritu. ¿Sabe por qué se movía Simeón por la voluntad del Espíritu? Porque tenía comunión con Dios.
Dice, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice el verso 28, él le tomó en sus brazos, aleluya, y bendijo a Dios diciendo, y miren lo que va a decir, y va a profetizar. Dice, ahora Señor, allí en el verso 29, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. O sea, ahora Señor, ya llévame. Ya no necesito estar en esta tierra, ya vi mi situación. Ya llévame, Señor. ¿Qué hombres? Igual a nosotros, ¿verdad? Dice, mire, dice el verso 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Verso 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. La has preparado, mire, la salvación, el plan de Dios. A muchas veces yo he escuchado personas decir que el plan le salió mal al Señor y tuvo que inventarse un plan B. No, esa salvación había sido preparada desde antes que el mundo fuese, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había preparado esta salvación. No es porque le salió mal el plan, no, o porque el hombre pecó, le falló, o porque él permite la maldad. A un día me pregunta el muchacho, a ver, ¿y por qué Dios permitió el mal? Por misericordia. ¿Sabe por qué? Se lo voy a regalar gratis. ¿Sabe por qué Dios lo permitió? Porque es la única manera como el ser humano puede conocer a Dios. Porque es la única manera que el ser humano puede ver que hay algo bueno si hay maldad. Porque todo lo que Dios quiere es que el ser humano le conozca. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito del hombre aquí en la tierra. Imagínate, vienes, vives, naces, creces, te reproduces y no conoces a Dios y mueres y te pierdes. Sin propósito. Por eso el propósito del hombre en la tierra es que mientras en vida le conozca. Jesús le dice a las hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección en la vida. Y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice, y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Porque mientras hay vida, tú le puedes conocer. Ya muerto, ya no. El que murió, o si murió sin Cristo, no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Se murió. Dice el verso 32. Voy saltándome unos versículos, hermano, porque por el tiempo. Dice el verso 32. Luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Verso 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Verso 24. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. ¿Qué significa esto? Que está puesto para caída y para levantamiento. Mire, esto tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Porque de la manera en que el hombre perciba el sacrificio de Cristo, o vive o muere. El que en él cree, dice la Biblia, no es condenado. Pero el que no ha creído, ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué razón ha sido condenado? Porque no ha creído. Dios no condena a nadie. ¿Sabe por qué la responsabilidad del hombre de creer? Para que en el día que Dios juzgue a las personas, el hombre no puede echarle la culpa a Dios. Dios extiende la mano de misericordia al ser humano para que el ser humano la tome, pero el ser humano no quiere venir a Él. La responsabilidad es de nosotros, de venir a Él. La mesa está servida. Es como que yo hago una cena, oye, algún día lo voy a hacer, y los invite a todos. Digo, oye, vengan todos. Y algunos de ustedes digan, no, yo no quiero ir. Es lo mismo. Dios sirve la mesa, pero el ser humano no quiere venir. Tremendo, ¿no? Dice que este está puesto para caída y para levantamiento y para señal que será contradicha. ¿Cuál señal? ¿Cuál es la señal que será contradicha? Mire, señal se tradujo del griego simeion y significa que es algo, dice, que se enfoca en el objetivo final que una persona realiza. Dice que se refiere a algo que autentica el propósito eterno del Señor, es decir, que señala aquello que ningún hombre es capaz de hacer.
Por eso, esa señal es el sacrificio de Cristo. Esa señal que será contradicha. ¿Sabe que lo que siempre ha negado el ser humano es la resurrección de Cristo? Desde que Él resucitó, Satanás ha tratado de hacerle creer al hombre que todo eso fue una farsa. Mas Él resucitó. ¿Cuánto lo creen? Él se levantó de entre los muertos. Y esa es la base de nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, dice Pablo, vámonos para la casa. Pero no, Él ha resucitado, primicias de los que creyeron. Amén. Gloria al Señor. Dice el verso 35. Le dice: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Una espada traspasará tu alma. Mire, esto es metafórico. No existe ningún relato que diga que María fue traspasada por una lanza. No, es metafórico. María no es corredentora, como algunos pretenden decir, porque hay un solo redentor, hay un solo salvador, hay uno que murió, Cristo Jesús, uno que derramó su sangre, Cristo Jesús, uno que resucitó, Cristo Jesús, uno que volverá con poder y gloria, Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Él es el único redentor. Dice, ¿qué significa que una espada traspasará tu alma? Mire, por el dolor que ella iba a sentir al ver la crucifixión. Ella estaba ahí al pie de la cruz. Por eso una espada traspasaría tu alma, porque sería doloroso para ella el ver a Jesús crucificado. Dice que esa espada que traspasaría su alma, dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué significa eso? Mire, un corazón, cuando la Biblia habla del corazón, hay que saber entender cuando se está refiriendo al órgano y cuando se está refiriendo al ser del hombre. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Por el contexto, por lo que está hablando. Dice que para que los pensamientos de muchos corazones, como no se está refiriendo al órgano, pues porque un corazón, un órgano, no piensa. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Mire, la palabra corazón no debe interpretarse como el órgano, cuya función principal es mantener la circulación de la sangre. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el pensamiento de muchos corazones? Mire, la palabra corazón se tradujo del griego cardia, de donde se deriva la palabra cardiólogo. Cardia significa el ser interior del hombre, esa parte que incluye la voluntad, la mente, los deseos, el conocimiento del bien y el mal y la conciencia. Y eso está comprendido dentro de lo que conocemos como el alma. Por eso la Biblia dice en Proverbios 23-26, dice, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, obviamente no está pidiendo que nos saquemos el órgano. ¿Qué está pidiendo el Señor? Que quiere todo de nosotros, todo lo que somos. Dame, hijo mío, no me dejes una parte, dame todo tu corazón, todo lo que eres, tus pensamientos, tu voluntad, tus deseos, tus anhelos, dámelo todo, dice el Señor. Pero nosotros somos bien tacaños. El Señor quiere todo y nosotros le damos por cuotas. Oh, hay que entregarle todo al Señor. Mire, verso 36, ya para ir terminando. ¿Me da 5 minutos? Ahora sí, mire, como están los Juegos Olímpicos, me hicieron correr. Pero gloria a Dios. Dios siempre tiene un propósito y la palabra de Dios no retornará atrás vacía. Dice el verso 36, estaba también allí Ana, dice, la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Qué datos nos está dando Lucas? La profetisa, dice, Lucas menciona a esta mujer de Dios y dice que era profetisa. Mire, esta mujer, esta sí era profeta, no como las de hoy en día, que nomás andan estafando a la gente, abusando de la fe de las personas. No, Ana sí es profeta. Mire, dice que era de edad muy avanzada. ¿Cuántos años tenía? Ahorita, el otro día quisimos sacar una cuenta con el pastor Mauricio, híjole, queríamos saber cuánto era 70 veces 7 y no pudimos, tuvimos que ir a la calculadora. ¡Ah, qué tremendo! Dice, mira, en la cultura judía, fíjese,
Una mujer podía casarse a los 15 años. Que vamos a partir de ahí, ¿qué le parece? Vamos a ver cuántos años tenía esta mujer. Si se casó a los 15 años y partimos de ahí, vivió con su esposo 7 años. ¿Cuántos 15 más 7? Ayúdenme. 22, ¿verdad? 22, dice, desde su virginidad. Mire, estos detalles son tan importantes porque son para demostrar que ella era fiel a los mandamientos del Señor. Si asumimos que se casó a los 15 más los 7, 22, dice, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. O sea, quedó viuda a los 22. Y desde su viudez habían pasado 84 años. 84 más 22, ¿cuánto es? 106. Ahora sí puedo porque lo traigo aquí anotado. 106, o sea, imagínense que se quedó viuda, hermano, a los 22 años, jovencita. ¿Qué hace una viuda a los 22 años? ¿En qué piensan las de 22 hoy en día? En casarse otra vez, ¿verdad? Y luego a eso agrégale que los hermanos cuando ven una hermana que está orando por su esposo, parecen el Espíritu Santo. Parecen 12 corazones. Empiezan a andarle presentando. Y hermanos, mire, había una hermana que estaba orando, estaba soltera, estaba orando por su esposo. Gloria a Dios, hay que orar por el esposo, por la esposa. Y en una reunión de oración pidió que le ayudaran a orar por su esposo. ¿Y qué cree que hicieron los hermanos? ¡Ja! Tengo un primo. No, hermano, mire, Dios no nos ha mandado a andar formando parejas. Nosotros no conocemos el corazón de las personas. Si usted está soltera o está soltero, ore a Dios. Dios conoce el corazón del ser humano. Que Dios le traiga a su esposo, a su esposa, que no se lo traigan los hermanos. Sí, que no le traigan, no, hermano, diga, mire, y si viene un hermano y le quiere presentar, dígale, hermano, ayúdeme a orar mejor. No me ayude, deje que lo haga el Señor, porque Él conoce. Bueno, ella dice que, luego, mire, dice que, ¿qué cualidades y actitudes manifiesta en su vida esta profetisa? Dedicación y consagración. ¿Verdad? De un servicio dedicado a Dios. Y ya que servía, dice, de día y de noche. O sea, era una mujer de oración. Era una mujer de oración. Una mujer de fe. De esas mujeres con convicciones firmes. Una mujer con carácter. Con carácter. Que no se mueve por las emociones. Que cuando venían a presentarle a algún primo, yo estoy esperando en Dios. Y si Dios no me lo trae, le sirvo a Dios hasta mi vejez. Dice, normalmente esta clase de personas como Simeón y Ana son dos hombres espirituales. ¿Qué es un hombre espiritual? No es uno que traba los ojos. No, un hombre espiritual es un hombre que está en obediencia a la palabra de Dios. Ese es un hombre espiritual. Que su vida vive sometida bajo la palabra de Dios, obedeciendo sus mandamientos y viviendo en ellos. ¿Cuál era el anhelo? ¿Cuál es el anhelo de un corazón, del corazón de un hombre espiritual? El mismo anhelo que tenía Ana y Simeón. Ya para ir terminando. Dice el verso 38, para terminar. Dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Y miren lo que hacía. Dice, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Mire, cuando una persona tiene un encuentro genuino y verdadero con el Salvador, no puede quedarse callado. No puede estar callado. No puede estar callado. No puede cerrar su boca y callar. Todo aquel que conoce a Jesús tiene un anhelo de compartir con otros lo que ha recibido de Dios. No va y lo esconde. Ay, es que yo no sé hablar. Ay, ¿vieras cómo hablas de fútbol? De la abundancia del corazón habla la boca. Sí. No sé si yo le he contado una trampa que me tendió un hermano. Una vez andábamos evangelizando y me dice, hermano, háblele a él. Y yo la clásica, yo le dije, es que yo no sé hablar. Y le dio risa, terminó la jornada y me dice, oye hermano, y la hermana Araceli me dice, tu esposa,
Sí. ¿Y dónde la conociste? Ya, yo comencé a hablar de mi esposa, a exaltar las virtudes de mi esposa, ¿verdad? Y él nomás me miraba y me dice, hasta te brillan los ojos hablando de tu esposa. ¿Sabes por qué? Porque la amas. El día que ames al Señor, te va a dar un gozo hablar de Él, exaltar sus cualidades y sus virtudes, y vas a tener ese deseo aquí en el corazón de compartirlo con otros. Así es. Ya para terminar, dice, mire, en Hechos 4:20, mira el pensamiento de los apóstoles. Aquí a Juan y a Pedro les acaban de dar una paliada por testificar de Cristo. Una de esas buenas. No, nosotros nomás nos dicen, oye, vienen los aleluya y ya no queremos salir. No, a estos les dieron una garrotiza, hermano. Y les dijeron, les prohibimos que sigan hablando de Él. Y miren lo que dijeron en Hechos 4:20, dice, este es Pedro hablando, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para orar? Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, que nos instruye. Gracias, Señor, porque hoy hemos estudiado y hemos aprendido acerca de estos dos siervos, Señor. De estos dos siervos que tuvieron el privilegio, Señor, mi Dios, de verte, Padre. De ver la salvación de Israel, mi Señor. Gracias, Señor, porque también nosotros, tus hijos, hemos tenido el privilegio, Señor, de haber sido adoptados como tus hijos, mi Señor. Danos, mi Señor, en nuestro corazón esa misma actitud, esa misma convicción de fe, esa misma, Señor, cualidades que había en estos siervos. Que cada día, Señor, mi Dios, nos sometamos más a tu palabra, mi Señor, y podamos cada día negarnos a nosotros mismos para que nosotros menguemos y tú crezcas en nosotros, mi Dios. Ayúdanos, mi Señor, a someternos cada vez más a tu palabra para vivir vidas justas, para vivir vidas dignas, para vivir, mi Señor, vidas que honren y alaben tu nombre, mi Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, mi Señor, por mis hermanos que han estado aquí en esta noche, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, mi Señor. Gracias, mi Dios. A ti sea la gloria, la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos. Aleluya.